Bienvenidos a Historias de Fe. Yo soy el reverendo Héctor Solís de la Iglesia Anglicana Tradicional de México. La historia de hoy, fariseos y publicanos. Había una vez un hombre que tenía a su madre muy enferma. Un domingo asistió a la Santa Eucaristía, a la fracción del pan, para pedir por la salud de su mamá. Sin embargo, en el momento de la homilía, cuando el sacerdote estaba dando lo mejor de sí en la reflexión del Evangelio, sonó el celular de aquel hombre y, muy apenado, tomó el celular, se levantó de la banca donde estaba y salió del templo porque el cura le quedó viendo demasiado mal, ya que se encontraba en las bancas del frente. Sin embargo, la llamada era de su hermana para darle una noticia muy triste. Su madre acababa de fallecer. Apesadumbrado, el hombre regresó a su lugar para terminar de escuchar y de participar en la fracción del pan. A la salida, un hombre abordó a aquel sujeto y le dijo: ¿Qué acaso no sabes que el celular debe ponerse en vibrador al iniciar la Santa Eucaristía? Aquel hombre, sin contestar nada, simplemente pidió disculpas. Más adelante, una señora avanzada de edad se acercó a él y también le dijo: ¿Qué falta de respeto has tenido en la misa? ¿Qué acaso no sabes que no podemos contestar el teléfono mientras se está escuchando la palabra de Dios? De nuevo aquel hombre volvió a pedir disculpas y se retiró del templo. Más tarde, mientras manejaba su auto, se estacionó cerca de un merendero que había en la carretera, pues se encontraba conduciendo hacia la ciudad, que estaba a unos cuantos minutos para poder despedir el cuerpo de su madre y darle cristiana sepultura. Entró a este pequeño restaurante, pidió de comer para poder soportar el camino y mientras comía accidentalmente derramó su vaso de agua. El mesero rápidamente se apresuró a limpiar y ayudarlo y le trajo otro vaso. Le dijo que no se preocupara, que aquello iba por cuenta de la casa. Limpió la mesa, acomodó de nuevo las cosas y aquel hombre continuó comiendo. Ahí mismo se encontraba un amigo de aquel sujeto que lo miró apesadumbrado y cabizbajo. Tomó su platillo, se cambió de mesa, se sentó junto a él y le escuchó. Y mientras aquel hombre derramaba sus lágrimas, su amigo lo escuchaba y lo consolaba. Sin embargo, el amigo seguía trabajando y le quedaban pocos minutos. Se levantó de la mesa, se despidió, le dio el pésame, pero no sin antes, y sin que el hombre se diera cuenta, pagó la cuenta de aquella comida. Cuando el hombre estuvo a punto de retirarse del restaurante, mientras se acercaba a la caja, el mesero le dijo: su cuenta ha sido saldada por su amigo, no debe nada. Aquel hombre siguió manejando hasta el pueblo vecino para poder darle cristiana sepultura a su mamá. La pregunta de hoy es: ¿quién fue un verdadero cristiano? La historia se titula Fariseos y Publicanos, para recordarnos precisamente la parábola que lleva por nombre el fariseo y el publicano, que se encuentra en el Evangelio. Y para recordar un poco esta parábola, el Evangelio dice que había dos hombres que subían al templo. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba diciendo que él era mejor que los demás, que él daba el diezmo, que cumplía con los mandamientos y que era un hombre justo. El publicano, en cambio, dice la Escritura, no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza por la pena y por el arrepentimiento y solo le pedía al Señor el perdón de sus pecados. ¿Quién fue un verdadero cristiano en esta historia? ¿Aquellos que se decían buenos cristianos? ¿Aquellos que estaban participando de la misa aquel domingo y que sin saber la situación de aquel hombre le juzgaron, le amonestaron, le regañaron e incluso el sacerdote que le vio feo? ¿O fueron aquellos que lo escucharon en el camino al pueblo de su mamá? Aquel hombre que le limpió la mesa y que no se enojó
por aquel accidente, sino por el contrario, le sirvió de nuevo y le cambió el vaso y hasta el mantel. Y su amigo, que se sienta y lo escucha y le consuela. Muchos de nosotros, queridos hermanos, nos creemos personas perfectas, justas y buenas, y sin embargo, dentro de nuestros corazones y en nuestras vidas hacemos todo lo contrario. El salmista dice: me alaban con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. La historia de hoy nos recuerda que no solo el que diga Señor, Señor entra en el reino de los cielos. La historia de hoy nos recuerda que lo principal para ser un buen cristiano es escuchar a los demás, es atender a los demás, es saber qué trae en el corazón el que está a nuestro lado. Ninguna de aquellas personas que estaba en aquella misa dominical se atrevió a preguntarle a aquel hombre qué le sucedía, a pesar de que le miraron cabizbajo y apesadumbrado. Solo se dedicaron a juzgar, a criticar y a regañar. Muchos de nosotros que vamos a la iglesia cada domingo nos hace falta también reflexionar sobre esto. ¿Estamos ahí porque realmente queremos estar ahí? ¿Porque realmente nos reconocemos necesitados de Dios? ¿O solo estamos ahí para que nos miren los demás? Hay muchas personas que ni siquiera se han parado a la iglesia en muchos años, pero que han hecho mejores obras que nosotros, aquellos que supuestamente estamos entregados al servicio de Dios. Esta reflexión nos recuerda que debemos ser mejores personas, no solo en el templo, sino también fuera de él. Hay muchas personas que saliendo de la misa vuelven a su rutina cotidiana. Enojos, peleas, discusiones, soberbia, envidia y vanidad en sus hogares, en sus trabajos. Por eso, queridos hermanos, mucha gente se aleja de Dios, mucha gente se va de la iglesia, mucha gente busca a Dios en otro lado. Nuestro deber como buenos cristianos es mantener con nosotros, pero sobre todo cerca de Dios, a aquellos que vienen a nosotros en la búsqueda del amor misericordioso de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la historia de hoy nos recuerde que todos y cada uno de nosotros necesitamos de todos, pero sobre todo necesitamos de Dios. Y eso solo lo vamos a lograr abriendo nuestro corazón al amor, a la comunicación, a la escucha y a la palabra, atendiendo a los demás con amor, con respeto, sin juzgar, sin señalar. Que el Señor nos conceda que seamos buenos y mejores cristianos. Que el Señor nos conceda parecernos al publicano y que no seamos fariseos. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Historias de fe.